Para continuar con la segunda parte de esta primera parte de las clases de seguridad informática, pretendo ahora hablar de algunos temas ya referidos más puntualmente a lo que sería no tanto ya los elementos constitutivos de la seguridad informática, sino más bien hablar de los elementos que necesariamente eh, se destacan como valor protegido, tanto tangible como intangible, que es siempre la información. Surge por ahí del conocimiento colectivo general que en la mayoría de los casos la seguridad informática solo es un tema que debe aplicarse a nivel organizacional, como por ahí se estaba entendiendo en la primera parte del video, y esto no es así. La seguridad informática abarca también otro tipo de medidas relacionadas con personas físicas y no necesariamente con la parte empresarial o organizacional. Eh, por ahí la idea de que solamente es importante proteger los archivos electrónicos de altos ejecutivos de empresa y no la salida y entrada de algún dato personal de una persona física. Por otro lado, también entender que la actualización de programas antivirus personales o la ausencia de un programa de antivirus hace a una cuestión de seguridad informática que no debe ser tenida en cuenta. Pero en materia de seguridad informática, todo es importante al nivel de determinar responsabilidades y objetivamente tratar de subsanar eventuales problemas que podrían desencadenar en daños para la persona o para la organización. Entonces, por ahí reflejan consecuencias mínimas que por distintas concepciones desde la seguridad informática no son tenidas en cuenta y por lo tanto después dañan a la organización. En ese sentido, en esta parte del video trato de hablar de los aspectos éticos y de los aspectos legales que hacen a la seguridad informática y de la parte del tratamiento de los mismos como elementos. Si bien no necesariamente son abordados muchas veces por los conceptos generales de seguridad informática, son elementos que deben tenerse en cuenta respecto del manejo y del desmanejo de distintos aspectos de la seguridad informática, ya que los conflictos éticos y los conflictos legales pueden suscitarse de forma inusitada e inesperada, como suele suceder con el manejo de correos electrónicos, con la intrusión en la forma de trabajar de los empleados, de distintas intrusiones por parte de las empresas en sus distintos empleados. Y para eso es importante también tener en cuenta que como elemento de seguridad informática existen lo que se llama la ética de la parte de la seguridad informática. Eh, en eso es así que existen certificaciones internacionales como la Certificación Internacional de Seguridad en Sistemas de Información, donde emite una de las más importantes certificaciones en seguridad informática que lleva como requisito indispensable el compromiso y conocimiento del código ético establecido para eso. Entonces, como premisa, está la de proteger a la a la sociedad, a la comunidad y a la infraestructura, actuar de forma honorable, honesta y justa y responsable y legal, proveer de servicios diligentes y competitivos a sus superiores y actuar siempre protegiendo y promoviendo el crecimiento de la profesión. Respecto a autoridades no gubernamentales, se encuentra el DARPANET,
eh, que estableció lo que se entiende como un comportamiento no ético en Internet de la siguiente forma. Ha establecido diferentes cánones, sin entrar en detalle, pero sí estableciendo como objeto conseguir accesos no autorizados a los recursos de Internet, entorpecer el uso institucional de Internet, gastar recursos de forma innecesaria, destruir la integridad de la información basada en computadoras y comprometer la privacidad de los usuarios. Respecto de las normas legales, en la parte jurídica, los sujetos siempre se encuentran reglados y eso va a variar de acuerdo a la implementación y la evolución de las normas que se vayan gestando a nivel legislativo en cada país. Obviamente que esto está en constante avance y muchas veces el desarrollo de las normas siempre va a destiempo con los usos y costumbres que se van generando, pero es importante tratar de mantener un aspecto global, más que nada en el tema de redes, del uso ético de la seguridad informática, a fin de no contrastar en pos de una seguridad la intrusión indebida en el uso de la privacidad de los distintos operarios. Eh, Siguiendo con los aspectos legales, obviamente se habla de una cultura jurídica en tecnologías de la información y que esta cultura jurídica impacte en un robustecimiento de las normas jurídicas en el uso de la información dentro y fuera de la empresa. Y obviamente esa robustez generada necesariamente siempre con apego al derecho. Hay una, una puja o una tensión entre obviamente el derecho a la privacidad que tienen los distintos usuarios del sistema y la seguridad informática de la organización, lo cual debe ser siempre eh, consensuada y debidamente implementada a fin de que esto no tense la relación personal ni tampoco constituya una intrusión a la vida privada de las personas que usan el sistema. Así, en la parte de los tópicos en materia de seguridad informática, se han establecido distintos tópicos que eh, resultan los tópicos de seguridad hoy necesariamente a cubrir como vulnerabilidad en la parte de las organizaciones y se han establecido distintos temas que generalmente están hechos en inglés y generalmente son puntos a tener en cuenta desde la parte de seguridad informática, así el spam, que es la publicidad no deseada, la ciberseguridad, el cibercrimen, en el cual voy a ampliar un poquito en la otra parte del video, la seguridad de la red y la información de sistemas, la protección de la infraestructura crítica, muchas veces también la intercomunicación en la parte de organizaciones y el trabajo con redes. Habla de un conflicto de aplicación de jurisdicción respecto a los distintos delitos y vulnerabilidades a los cuales puede estar expuesta la organización. La, la excepción de las ISP y, y la política nacional de regulación a nivel de derecho de policía, tanto para las organizaciones pequeñas, grandes, y obviamente que también se habla del comercio electrónico, las transferencias, obviamente de datos que repercuten a nivel monetario, y también la parte de los derechos de propiedad intelectual, los cuales son regulados de distintas maneras en las distintas jurisdicciones donde, digamos, se implementa un sistema, una regulación o una actividad referenciada. Importante es decir que los sistemas legales de cada país tienen una cultura y una ética que difieren
de una ética global y generalmente hay que conciliar con las medidas de seguridad y con distintos tipos de mecanismos que armonicen la tensión que puede haber en cada caso. Asimismo, es importante saber que este tipo de cuestiones tiene que ser previstas y tiene que estar determinado debidamente como aspecto central en la seguridad informática y sale un poco de la idea general de los elementos de seguridad informática que generalmente se suelen abarcar o se suelen implementar y no son tenidos muchas veces en cuenta la ética y la legalidad respecto de la seguridad informática. En este sentido, pasando un poco más a nivel local, eh, lo importante, ya teniendo en cuenta que me encuentro hablando de seguridad, eh, la política de seguridad necesariamente debe centrarse, respetando todo lo que dije anteriormente, en el incremento de un diagnóstico y obviamente estableciendo en cantidad y variedad las amenazas y vulnerabilidades que eh, rodean o que circundan a los activos de la información. Así tenemos que la seguridad en la información trata de armonizar las relaciones y la interconexión de redes públicas entre sí, las redes privadas entre sí y las redes públicas y privadas, entendidas las redes públicas como el e-gobierno y en este caso las redes privadas como el comercio electrónico. Es importante que la concientización y la formación del personal sea un compromiso de mejora continua, también la evaluación de riesgos, como venía diciendo, sea exhaustiva y adecuada y obviamente a consecuencia de eso la constante evolución de las políticas y medidas de seguridad. Eh, Esto es una inversión que debe tenerse en cuenta y que dicho financiamiento debe también implementarse de acuerdo a, obviamente, el caudal y la estructura que maneje la organización y obviamente ver las líneas de financiamiento a las cuales se podrán acceder para estas actividades. Continuando con desmistificando algunas cuestiones que me parece importante, que yo también las tenía como presentes, es que la seguridad absoluta, como dije, no existe, sino que simplemente se trata de reducir los riesgos a niveles aceptables eh, y tener en cuenta que la seguridad no es un producto, sino que es un proceso. Es una actividad continua y el programa de protección requiere soporte de la organización para tener éxito y debe ser también inherente a los procesos de información de la organización. Eh, es importante eh, tener en cuenta que la integridad para salvaguardar la exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento a los cuales se van a implementar deban ser constantemente revisados. También la disponibilidad de estos recursos, de estos activos informáticos, debe garantizarle al usuario, obviamente autorizado, que tenga acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma autenticidad y disponibilidad toda vez que los mismos los requieran, y esto es importante porque hoy existen múltiples plataformas, generalmente usando los smartphones también hay múltiples accesos de distintos lugares y desde distintos lugares del mundo. Así, por ejemplo, para mencionar algo, el home banking
las cuentas de las tarjetas de crédito. Y otra cuestión central también que me parece importante son los aspectos legales, que yo ya los mencionaba en los videos anteriores, eh, que invito a cada uno de los concursantes del Minimaster que revise la regulación legal de cada país, obviamente teniendo en cuenta que el aspecto legal a evaluar debe ser la protección de los datos y la privacidad de la información personal, los derechos de propiedad intelectual, como habíamos hablado, y necesariamente la definición de muchas veces la diferenciación entre datos personales y datos sensibles. Los datos personales necesariamente muchas veces hacen referencia a la información que cualquier tipo de persona física o de existencia ideal posea y puedan ser determinadas o determinables. Ahora, los datos sensibles necesariamente siempre suelen recaer sobre datos personales que tienen origen en la parte racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, o afiliaciones sindicales, o referidas tanto a la salud como a la vida sexual, que permiten discriminaciones y que podría tenerse como una vulnerabilidad si la misma sale. En el caso de Argentina, más puntualmente, nosotros tenemos una ley de protección y privacidad de la información, la ley 25.326, donde en su artículo 43 de nuestra Constitución, en consonancia las dos normas, establecen la posibilidad de interponer una habeas data, o sea, una medida cautelar que pretende la corrección sobre algún tipo de información errada con el suministro de tanto datos personales como datos sensibles. Eh, También es importante que dentro de la seguridad informática, de la prestación de algún servicio dentro de la organización, que esté necesariamente en relación con otras organizaciones, tener la garantía, el derecho de acceso, rectificación y supresión de datos personales erróneos o predispuestos de forma equívoca, también la posibilidad del intercambio de información no sensible y obviamente que si en tal caso la empresa necesariamente tuviera el registro de dichos datos, la seguridad de que no se divulgará la información de acuerdo a lo definido en la normativa de confidencialidad, tanto perteneciente a organismos públicos como a organismos privados. Y obviamente en el caso de la parte de la empresa, la redacción de política de privacidad, términos y condiciones de uso del servicio. Obviamente de aquellos registros que tengan necesariamente que contar con datos personales y la registración de la base de datos de forma clara y concisa antes de la contratación o la interacción con alguno de los operarios o de los usuarios del servicio. Asimismo, también es importante tener en cuenta que respecto de toda seguridad informática hay siempre detrás derechos de propiedad intelectual, los cuales muchas veces se van modificando e incluyen los programas fuentes de computación, el lenguaje de programación o la medida de seguridad, la actualización, la registración y el titular de los derechos de la propiedad intelectual. Bueno, depende de la regulación de cada país, tendrán derechos sobre el sistema informático, que es importante tenerlo en cuenta al momento de establecer tanto la política de seguridad como el consecuente plan de seguridad y la auditoría, a fin de que la organización no se vea vulnerada por este tipo de conflictos entre el propietario intelectual del software o del hardware y
el manejo y la implementación de dicha organización respecto de su seguridad informática. En el caso de Argentina, complementa también la ley de marcas, que protege la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso. Tenemos la ley de marcas, es la 22.362. Los invito a revisar en cada una de sus jurisdicciones si existe una ley análoga. La ley 24.481 de patentes e invenciones de modelos de utilidad, que protege al titular del derecho de la patente de invención y a impedir que terceros utilicen su producto o su procedimiento. Y también tenemos para la parte pública la ley de ética en el ejercicio de la función pública, lo cual abarca a todos los funcionarios que se desempeñen dentro del Estado nacional, provincial y municipal. Por lo tanto, parte de la seguridad informática, también parte de la utilización de software con licencias válidas, tanto de copyright o copyleft, entendiéndose por copyleft derechos de autor que permitan la utilización de software libre, la protección de obras con derecho de autor, lo cual estará necesariamente a cargo el responsable de seguridad informática y del área legal, consecuentemente, que revise los términos y condiciones de las licencias, los cuales muchas veces tienen renovaciones anuales o en distintos periodos, y esto implica también un costo como política de seguridad que debe ser revisado. Ni que hablar de definir normas y procedimientos para el cumplimiento del derecho de propiedad intelectual de software y el uso legal del producto, y no alterar su uso ni extenderlo. Esto habla de muchas veces el número de licencias por máquinas que se extienden y distintos elementos que se deben tener en cuenta. Y por otro lado, en Argentina hay una ley que es la 24766, ley de confidencialidad, que habla de las personas físicas y jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros sin su consentimiento. Elemento central que muchas veces no se tiene en cuenta, ya que esta difusión suele ser muchas veces motivo de discusión respecto de las políticas de privacidad que pueden establecerse en el contrato sin que el usuario sea debidamente informado. Ingresando un poquito más ya en la regulación punitiva, en el Código Penal argentino encontramos algunos elementos que están sancionados y son distintas conductas tipificadas como delito, que se encuentran actualmente sancionadas y que son la violación de correspondencia electrónica, que habla de que el que abre o accede indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho telegráfico o telefónico, el cual no le esté dirigido, se configura como una conducta delictiva. También el que se apodere indebidamente de la misma, o el que indebidamente suprimiere o desviare su destino en una comunicación electrónica que no le esté dirigido. Si bien son penas que no llegan a tener prisión efectiva si fueran delitos primigenios, la conducta se encuentra penada. También se encuentra penada interceptar o captar comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones de cualquier sistema de carácter privado o acceso restringido. Habría que definir en tal caso, hoy se encuentra en matices, tenemos muchas modalidades de contacto, los grupos de WhatsApp, bueno, hay que ver a ver qué es lo que se entiende y analizar eso en profundidad. Y obviamente el acceso ilegítimo a un sistema o dato informático también está penado
siempre y cuando no resultare otro delito más grave, tenemos que pensar que respecto de la parte de delitos informáticos hay una discusión dogmática respecto a cuáles deben ser o no los delitos informáticos y cuáles constituyen delitos por sí mismos con la modalidad de la utilización del derecho informático. Todo el acceso ilegítimo a un sistema siempre y cuando no se posea autorización o cuando la misma se posea y se excede ese acceso restringido. Y también existe la publicación indebida de comunicaciones electrónicas, que en principio está reprimido con una multa bastante cuantiosa en el quantum máximo de la pena, que son 100.000 pesos, hoy seguramente debe estar actualizado, y la misma suele ser de contenido privado, pero se hace pública sin la autorización. Asimismo, la revelación de secretos, tanto de secretos empresariales como de secreto de patente, como cualquier otro que tenga un cargo electivo o nombramiento de autoridad competente, hablando en la parte de funcionario público, que revela de una organización un dato que era específicamente reservado y que por su calidad de funcionario público debía mantenerlo en secreto, lo revela y incumple con esa directiva de la reserva. Y por último, y no menos importante, la protección de datos personales en el artículo 10 de la legislación argentina. Habla de que aquellas personas responsables que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de las mismas. Y tal obligación subsiste aún cuando haya finalizado su relación con el titular de los derechos y del archivo o titular de dichos datos. Es importante destacar que las conductas punitivas hoy se encuentran tanto legisladas o reguladas, y existe muchas veces conflictos de jurisdicciones y de competencia, con lo cual la Argentina hace poco se adhirió a la Convención de Budapest, lo cual considero un hecho positivo para la colaboración, pero todavía estamos con muchos inconvenientes. Tenemos altos índices de delictivos respecto del delito del grooming. En Argentina últimamente ha sido una de las políticas de seguridad informática que me parecen más acertadas, y también se ha establecido distintos tipos penales relacionados con el sexting, también relacionados con tratando de implementar lo que llamamos la pornovenganza, y a su vez también se ha tratado de implementar concientización en la sociedad para las personas que generalmente se definen como no nativos digitales, sino personas mayores que se encuentran completamente fuera de lo que es el manejo de las nuevas tecnologías, de los smartphones, de las tablets, de redes sociales, de distintas costumbres que van modificando la interacción tanto personal como organizacional, que en general empieza a regir una nueva serie de responsabilidades respecto de videos personales que se suben a empresas relacionadas con el tratamiento de distintas publicaciones, y conflictos que se seguirán suscitando respecto de las publicaciones y respecto de distintos aspectos éticos y morales y seguramente legales que irán avanzando a medida que se vayan analizando de forma profunda. Espero haber sido lo más didáctico posible. Espero que tengan oportunidad de ver los dos videos.
Además, nuevamente estoy a su disposición para cualquier duda que tengan y saludos a todos y espero que el Minimaster llegue a un buen puerto y agradecido nuevamente por la oportunidad que me dan de participar activamente en este hermoso proyecto académico del Silicon Valley.